Buenos días, muy buenos días, 9 de la mañana y 8 minutos. Ya iniciamos aquí este jueves 27 de agosto del 2020. Bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color. Les mando un saludo súper grande y una bienvenida enorme a todos quienes se unen a nuestra señal de la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias a quienes se unen a nuestra señal de www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Así que un abrazo gigante a todos los ecuatorianos y también a nuestros hermanos de otros países que nos escuchan y nos miran a través de nuestra señal web. Gracias también a quienes se van uniendo a Pichincha Comunicaciones en Facebook Live y nuestras redes sociales también de La Mañana Morocha. Gracias y un saludo gigante a quienes están ya unidos a mi transmisión en vivo en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Así me encuentran también en Instagram, @Salomé181 en Twitter. Bienvenidos todas y todos ustedes del día de hoy y haciendo un acuerdo, un recorderis que esta semana hemos estado contándoles que tenemos el día de mañana un día especial. Vamos a romper la parrilla de Pichincha Universal y nos juntamos toditos quienes somos parte de este gran medio de comunicación, de esta familia Pichincha Universal. Y no solo por nosotros, sino por ustedes, por cada uno de ustedes, de nuestros oyentes, quienes nos permiten estar con ustedes cada día, cada mañana, cada tarde, la noche, entrando a sus hogares, entrando a sus oídos y a sus corazones para brindarles la mejor información, el entretenimiento y sobre todo nuestro trabajo y nuestro cariño. Vamos a defender el día de mañana la libertad de expresión, así que todos cordialmente invitados del día de mañana desde las 9 en punto, todas las voces con Pichincha. Tenemos sorpresas, tenemos invitados y sobre todo la voz, su voz. Queremos su participación, la participación de ustedes, los ciudadanos, quienes son además los dueños de este medio de comunicación y vamos juntos a seguir defendiendo la libertad de expresión. Así que el día de mañana, todas las voces con Pichincha, todos invitados desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar en un fiestón, así que muchísimas gracias a todos ustedes desde ya. 9 de la mañana y 10 minutos, iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. 9 de la mañana y 10 minutos, bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal a través de todas las plataformas digitales y también a través, obviamente, de nuestra señal en FM 95.3 FM, 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Y si bien la pandemia, esta emergencia sanitaria y este momento que nos ha tocado vivir, ha generado muchos cambios en nuestra forma de vida, ha generado incluso que muchos de nosotros tengamos que reinventarnos en muchas etapas, en muchos momentos de nuestra vida. La conexión que ahora tenemos en Internet es prácticamente indispensable. Indispensable para trabajar, indispensable para estudiar. Hablaban nuestros compañeros de Punto Noticias y lo notaban como la telemedicina. Incluso ahora todo se hace a través de plataformas digitales, a través del celular, a través de la tablet, a través del computador. Sin embargo, esta revolución digital ya tiene varios años aquí siendo parte de nuestra vida. Y a pesar de todos estos años que ya es parte de nosotros, existe una enorme brecha digital. Y la hemos escuchado varias veces, esto de la brecha digital. Vamos a analizar el día de hoy qué es la brecha digital. Es esa diferencia entre las personas que están conectadas y las no conectadas, que tiene mucho más que solamente decir es que tengo o no tengo internet. Van muchas otras causas y van muchas más consecuencias de este fenómeno, los conectados y los no conectados. Por eso el día de hoy les invitamos a que nos acompañen en nuestro programa del día de hoy. Vamos a conversar sobre las diferencias sociales, culturales y políticas de los conectados y los no conectados. La pregunta que tenemos para ustedes en nuestro Facebook Live, como todos los días en Pichincha Comunicaciones, ¿consideras que la brecha digital ha crecido en la pandemia? Cuéntanos cuál es tu opinión. ¿Consideras que la brecha digital ha crecido en la pandemia? Vamos a analizar todo este tema el día de hoy y obviamente estamos abiertos a sus comentarios y sugerencias en nuestras diferentes plataformas de conexión. Bienvenidos, 9:02, esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana y 13 minutos y para conversar de este tema, obviamente estamos con un especialista. La ONU define el concepto de brecha digital como un fenómeno vinculado con la cantidad de información que las personas reciben según tengan o no acceso a la sociedad de la información y sus tecnologías. El término incluye desequilibrios en materia de infraestructura de Internet, información, conocimientos e igualdad de oportunidades en dependencia del ingreso,
raza, género y otros similares. Unas 4.500 millones de personas sufren los efectos negativos de la brecha digital, lo que significa que 2/3 de la población mundial no tienen todavía acceso a la mayor fuente de información y de datos del mundo, que es el Internet. Además, se proponen 3 tipos de brechas digitales: la de acceso, que se basa en la diferencia entre las personas que pueden acceder y las que no a las TICs; la de uso, que es basada en las personas que saben usarla y las que no; y las de calidad de uso, basada en las diferencias entre los mismos usuarios. Así que vamos a analizar este tema, que es bastante amplio el día de hoy, con un experto en el mismo. El doctor Jorge Gómez Rendón, él es profesor titular del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en estudios interdisciplinarios de las culturas andinas de la Universidad Andina Simón Bolívar, doctor en lingüística teórica en la Universidad de Ámsterdam, es investigador asociado del Amsterdam Center of Language and Communication desde el 2009, ha sido profesor de etnolingüística, semiótica, análisis del discurso e interculturalidad en varias universidades ecuatorianas y extranjeras. Desde el 2004 se dedicó al estudio sincrónico y diacrónico de las lenguas indígenas del Ecuador y ha llevado adelante diversos proyectos de investigación lingüística y antropológica de varios pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y otros países. Así que bienvenido al doctor Jorge Gómez Rendón. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a La Mañana Morocha. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Carla. Doctor, queríamos conversar con usted sobre este tema que a veces nos da vueltas en la cabeza y no entendemos mucho, porque vivimos a veces como una sola realidad, que es la realidad personal, la realidad individual. Si yo tengo internet y estoy conectada, no tengo problema. No tengo problema para trabajar, no tengo problema para estudiar, incluso para acceder en estos momentos a la medicina. Pero ¿qué sucede con esa inmensa cantidad de personas que no tienen acceso a internet? Y hablando solo en este momento de la parte tecnológica, es decir, no tengo acceso a internet, no tengo un computador, no tengo un celular, no tengo conexión a internet. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos de personas en estos momentos? Bien, la pregunta tiene que ser abordada desde diferentes perspectivas, en mi opinión. Es decir, no podemos asumir que existe una sola respuesta. Posiblemente incluso todo lo que yo diga ahora durante todo el programa no sea suficiente para cubrir esto, ¿no? Así es. Hay varias perspectivas, como digo, ¿no? A ver, primero abordemos primero un poco la cuestión de la tecnología en general. Bueno, la tecnología en sí misma ha sido parte del proceso de hominización, ¿no? O sea, de transformarnos en seres humanos. Así lo sostienen los científicos. Desde la filosofía también se propone lo mismo, es decir, la tecnología es parte fundamental del desarrollo del hombre. Ahora, cuando hablamos de tecnología, tendemos a pensar que existe un solo tipo de tecnología, ¿verdad? Es decir, una tecnología, actualmente pensamos que las tecnologías de la información y la comunicación, que están basadas exclusivamente en lo digital, son las únicas tecnologías. Y obviamente eso no es así, ¿no? Existen tecnologías del cuerpo, existen tecnologías de la palabra, diferentes tipos de tecnologías. En medicina también, la tecnología tiene muchísima cabida en la medicina y ahora lo estamos viendo también con el desarrollo de las vacunas. Estamos ahí todos cruzando los dedos. La tecnología Claro, obviamente, esa es una biotecnología, ¿no? Es de otro tipo. Es decir, hay diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Cuando hablamos de la brecha digital específicamente, nos vamos a referir en la mayoría de los casos a una brecha producida a través del, como tú mencionaste bien, el acceso, el uso y la calidad de tecnologías básicamente digitales, ¿verdad? Básicamente digitales. Actualmente, obviamente, la pregunta que tú habías hecho para que respondan la audiencia sobre si es que la situación actual de la pandemia había aumentado esta brecha, bueno, yo lo puedo responder que evidentemente lo ha hecho, ¿verdad? Claro. No quiere decir que esto no haya existido antes. Como en muchos otros casos, el problema que estamos atravesando ahora ha sido básicamente un disparador, ¿verdad? Un gatillo para que se enciendan muchas alarmas, que se visualicen muchos problemas que ya estaban antes.
¿verdad? Ujú, Entonces, claro. el asunto de la brecha digital habrá que entenderlo no como un asunto actual, ¿sí? Sino como un asunto que ya tiene su historia, que está asociado con desarrollos desiguales en la sociedad, pero también con diferentes opciones de vivir, ¿verdad? Hay Claro. personas, todavía conozco, que aunque pueden tener una condición socioeconómica tal vez pudiente o medianamente pudiente, simplemente no desean acercarse a las tecnologías, a estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Y Ujú. eso ya está, es una cuestión de elección también. En muchos casos también, yo he trabajado en algunas, no en algunas, en muchas comunidades indígenas aquí en el país. Eso. También se da esto, ¿verdad? Es decir, claro, últimamente ha habido un desarrollo distinto, pero también se da eso, es decir, no se ve como una parte exclusiva de la vida, una parte fundamental de la vida cotidiana a las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, Ahora, por un lado hablando, está este problema de la parte de los desarrollos desiguales, ¿no? Del acceso a un tipo de literacidad, porque eso tiene que ver con las literacidades, de eso podemos hablar un algún momento después, a un acceso a literacidades diferentes que tienen que ver también con perspectivas culturales distintas. vamos a ir justamente a ese tema también, pero vamos a analizar un poquito porque hay algo importante que usted decía, doctor, y es la era digital es una era que, a diferencia de otras, se ha desarrollado a paso, pero agigantado. Es increíble cómo en pocos años la tecnología ha avanzado tanto, hablando del tema comunicacional. Usted ya bien lo ha dicho, la tecnología ingresa en otros aspectos de la vida y está presente en otros ámbitos. Sin embargo, hablando de la conectividad, de la comunicación, de que ahora es una herramienta indispensable. Conversábamos y lo hemos dicho anteriormente aquí mismo en el programa y decíamos, por ejemplo, la diferencia de los adolescentes de ahora con los adolescentes que incluso de nuestra generación, que no estamos tan adelante, no somos muy viejitos tampoco, pero ellos ahora decíamos, bueno, tal vez no les coge tan duro porque ellos ya estaban acostumbrados a relacionarse a través de las tecnologías. Ya estaban acostumbrados a conversar por celular, ya estaban acostumbrados al Zoom, a estar en redes sociales y tal vez no les coge tan duro. Si a nosotros, de los años 90, por ejemplo, nuestra adolescencia, o incluso los anteriores, nos cogió una pandemia y una cuarentena que teníamos estar metidos en casa, probablemente nos íbamos a volver locos, porque no podíamos salir, estábamos acostumbrados al contacto físico con los amigos y con los pares. Sin embargo, ahora que han pasado estos meses, ya se está conociendo y se está viendo de que a pesar de tener tecnología entre los adolescentes, incluso entre los niños, la relación con sus pares sin una pantalla al frente es indispensable y ya está causando efectos en muchos de ellos. Es decir, la tecnología es parte de nuestra vida, pero el contacto social cara a cara es fundamental y todavía sigue siendo algo importante en nuestra vida. Sí, efectivamente, ¿no? La tecnología es una forma de mediación que en las sociedades capitalistas está orientada precisamente al aumento de la productividad, ¿verdad? Es decir, está asociada con una mejor comunicación, una mejor información, una mejor transmisión de datos, una mejor transmisión de movimiento de mercancías, de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente, como decía hace poco, el proceso de hominización, ¿sí? Estuvo dado por tecnologías que no eran digitales, Uh -huh. que eran más de tipo analógico, ¿sí? Y eso incluía tecnologías de relacionamiento que incorporaban la presencialidad, es decir, era necesario el estar cara a cara, ¿verdad? Entonces, es por eso que pese a que podemos tener una excelente conectividad, tablets, computadoras, celulares, nos hace falta Uh -huh. una presencialidad humana, un interlocutor humano de carne y hueso al frente, ¿no? Claro. Esto, sin embargo, también depende mucho, como tú dijiste bien, está matizado y esa es otra de las explicaciones, otra de las perspectivas desde el asunto generacional, efectivamente, ¿no? Las personas que han crecido con estas nuevas tecnologías tienen una forma de relacionamiento algo diferente, ¿verdad? De lo que las personas que no han crecido con ellas
tienen. Entonces, ese es otro de los elementos a considerar, esta cuestión generacional, que ya no tiene solo que ver con la cuestión del acceso, sino de cómo yo fui de alguna manera socializado en cuanto al uso de la comunicación desde pequeño. Ahora, es importante también recalcar que hay muchas veces que incluso generalizamos el discurso y muchas veces desde las autoridades y asumimos que toda la población tiene acceso a las redes sociales, por ejemplo, o a las telecomunicaciones, tienen acceso a un computador, acceso a un celular, y esa no es la realidad. Entonces, por ejemplo, al inicio de la pandemia hablábamos de que sí, todos vamos a teletrabajar, quedémonos en casa, todos vamos a teleestudiar, cuando la realidad de muchísimos, hablando solo de Ecuador, ni siquiera solo del mundo entero, pero del Ecuador, muchísimos niños, muchísimas personas no tienen ese acceso. Muchas personas decían, ok, yo puedo teletrabajar desde mi casa, pero no tengo computador. Ok, yo puedo estudiar desde mi casa, pero yo no tengo para pagar una cuenta de internet todos los meses. Yo puedo igual hacer muchas cosas desde mi casa, pero mi celular no me aguanta bajarme los textos que me mandan a leer para mis guaguas. Entonces, ahí es donde entra esta brecha digital. Porque sí, nosotros tenemos algunos que podemos tener la oportunidad de tener las tecnologías a nuestro alcance. A veces generalizamos y no entendemos que hay otras realidades en las que no cuentan con estos recursos. Y como decía, se unifica a veces el discurso asumiendo que todos estamos en estas posibilidades. Efectivamente, sí. No he realizado, de hecho, un análisis del discurso en los últimos meses, pero seguramente apunta a lo que tú dices, ¿verdad? El asunto es que se asume que la tecnología es un sine qua non, algo que está dado, que es evidente, que es parte ya de nuestra vida, ¿verdad? Pero esta afirmación de que la tecnología es parte de nuestra vida, oculta algo, y que es que la tecnología no es parte de todas las vidas, ¿no? Unas veces, como decía, porque simplemente por elección no se desea acercarse a esa tecnología, pero la mayoría de las veces porque, como tú mencionas, no hay la posibilidad, es decir, no se tienen los medios, los recursos para acercarse a esas tecnologías. Muy posiblemente lo que estamos viviendo ahora en Quito y lo que pues, puede venirse luego o lo que puede ocurrir en otras ciudades también con respecto al trabajo, tiene que ver precisamente con esa imposibilidad de hacer un teletrabajo, ¿no? Y que Claro. la gente tiene que salir simplemente a trabajar de otras maneras y eso implica que haya un mayor contacto, unas mayores aglomeraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, bueno, y no creo que sea solamente en nuestro caso, en nuestra sociedad Claro. ecuatoriana, en Quito específicamente, ni en ninguna otra ciudad. También puede estar dándose esto en otros países del llamado primer mundo, ¿verdad? También ocurre lo mismo porque hay formas de trabajo que no están basadas o no pueden basarse de alguna manera en formas telemáticas. Ahora, doctor, este acceso a las tecnologías en cuanto a comunicación van ahondando, obviamente, la brecha digital de lo que estamos conversando en estos momentos. Esto a futuro, qué puede causar en las generaciones venideras? Porque, claro, de aquí estamos todos ahí cruzando los dedos que ya llegue la vacuna o que ya pase esta pandemia y poder regresar de cierta manera a ser productivos, a poder contactarnos, los niños regresen a clases, se regresen a los trabajos. De alguna manera, esto va a suceder en algún momento. Esperemos que sea lo más pronto posible. Pero vamos a seguir arrastrando esta brecha digital que ya se viene teniendo antes desde la pandemia. ¿Qué pasa entonces de aquí a las generaciones futuras? ¿Cómo vamos a poder tener una competitividad si hay unos que tienen acceso a las tecnologías y otros no? La brecha va a ser muchísimo más grande, pero también la diferenciación social. O sea, vamos a tener también ya tipos de sociedades distintas en las que los individuos se diferencien también por esta manera. O sea, ya no solamente será socialmente, digamos, económicamente media, clase baja, clase alta, sino también quienes han tenido o no acceso a las tecnologías. Y así también basarse en las actitudes y aptitudes que tengan los individuos a futuro.
Sí, claro. A ver, es algo que puede ocurrir, no digo que vaya a ocurrir. Si tú te fijas, de hecho, podría ser lo mismo que ocurrió en su momento con la tecnología de la escritura, ¿verdad? Es decir, había una brecha social, política, económica, ¿sí? Entre quienes saben o sabían leer y escribir, ¿sí? Y quienes no lo sabían, ¿verdad? Entonces, una de las luchas del siglo XX, quizá aún todavía de este siglo, es la lucha contra el analfabetismo, ¿verdad? Entonces, eso es. Ahora, desde el punto de vista de lo digital, claro, hay también este analfabetismo digital, que también está asociado con la cuestión de la brecha digital, ¿no? Entonces, puede darse también el caso en que se vayan desarrollando, ¿cómo se puede decir? Vayan aumentando las diferencias entre personas que tienen estas capacidades digitales, llamémoslo así, y aquellas quienes no tienen. Ahora, yo creo, sin embargo, que la pandemia, ¿sí? puede ser un buen motivo para cambiar esto, ¿verdad? Es decir, el hecho de que toda la sociedad, ajá, como ahora la nuestra, ha tenido que adaptarse a unas condiciones diferentes, tanto en su cotidianidad como en el trabajo, en las cuales buena parte de las actividades están telematizadas, precisamente por las tecnologías, eh, hace que desde la planificación que debe tener el Estado se promueva, o debería ser que desde la planificación que tiene el Estado, se promueva efectivamente un, eh, un intento muy serio de tratar de cerrar en lo posible esas brechas digitales. Es decir, ahora es donde se ha visto, si es que precisamente ahora es donde se ha visto o donde se ve de manera más manifiesta la brecha digital, es precisamente ahora donde tenemos que hacernos cargo de empezar a cerrar. El Estado Porque antes debería estaba por allí la brecha, pero quizá no la tomábamos en cuenta, no la sentíamos, ahora la sentimos. El Estado debería empezar a pensar entonces en garantizar este derecho a la conectividad como parte del derecho a la educación. Por supuesto, es una de las cosas A la fundamentales, educación, al trabajo y a evidente. la medicina, incluso en estos momentos. Es Así es, por importantísimo. supuesto. Vamos a conversar también sobre algo que hablaba el doctor Gómez Rendón en estos momentos, sobre la parte de las comunidades indígenas, cómo está afectando, cómo va a afectar también a nuestro desarrollo lingüístico a futuro. Vamos a seguir conversando con el doctor Jorge Gómez Rendón sobre las diferencias sociales, económicas y políticas de los conectados y no conectados. Nos vamos a ir un pequeño cortecito y regresamos de seguida. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Regresamos en un ratito, doctor. 9 de la mañana y 34 minutos. Bienvenidos a quienes se unen a la señal de Pichincha Universal en estos momentos y un abrazo a quienes nos acompañan ya en nuestro programa. Gracias a Leonardo Martínez, nos manda un abrazo desde New Jersey, así que un abrazo también para ti. Gracias por estar aquí con nosotros. A quienes están en mi transmisión en mi Facebook personal, Gustavo Arteaga, Juan Franco, Giovanna Costales, Carlos Bastidas, muchas gracias. Dice, interesantes los temas de los programas. Rolo Carrasco, como siempre, un abrazo. Gracias. Diego Portilla, a todos quienes se están uniendo a nuestra señal. Todos, un abrazo también a quienes están en nuestro YouTube de Pichincha Universal, de La Mañana Morocha. Gracias también en Facebook de Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha. Recuerden, el día de mañana nos vamos todos a defender la libertad de expresión. Una gran fiesta cultural, fiesta artística. Estaremos con muchas personas, pero sobre todo con ustedes, nuestros oyentes y quienes son los verdaderos dueños de este medio de comunicación público. Vamos a seguir defendiendo la libertad de expresión. Así que todos invitados el día de mañana, por supuesto, también a usted, mi querido doctor Jorge Gómez Rendón, que nos acompaña el día de hoy. Esperamos que mañana también nos pueda acompañar en este festival de todas las voces, porque somos las voces que solamente representamos la libertad de expresión, que es un derecho, como el derecho también a la comunicación, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y ahora conversábamos que incluso ya deberíamos empezar a hablar al derecho de la conectividad, porque ya es parte de nuestra vida. El doctor Jorge Gómez Rendón conversando con nosotros el día de hoy sobre las diferencias culturales, sociales y políticas de los conectados y los no conectados. La pregunta que tenemos en Facebook Live de Pichincha Comunicaciones para ustedes: ¿consideras que la brecha digital ha crecido en la pandemia? Estamos conversando con el doctor Jorge Gómez Rendón, antropólogo. Hablábamos antes de irnos al corte, doctor, de que sería importante que el Estado empiece a garantizar y empiece a pensar ya como un derecho y una garantía, la conectividad.
Sin embargo, existía un proyecto anteriormente de los infocentros, donde muchos niños, adolescentes y bueno, obviamente adultos también, tenían acceso a las telecomunicaciones, acceso a las TICs, acceso a Internet, acceso a incluso a tener una mejor calidad de estudios. Estos infocentros se han visto últimamente en esto de que los van a cerrar, no los van a cerrar, están en eso. Eh, ¿Cuál sería su opinión, doctor? Porque al parecer un buen proyecto, al menos a mi parecer era un buen proyecto para garantizar que existan mejor y más conectados en el país. Sí, considero que era una buena iniciativa y lamentablemente al momento entiendo que muchos de estos infocentros no están en funcionamiento, tal vez no tienen todas las capacidades para ese funcionamiento, es decir, no solo personas que se dediquen a cuidar de ellos, a atender, etcétera, etcétera, sino también cuestiones más simples como el acceso a luz eléctrica, por ejemplo, el mantenimiento de, mm, de los equipos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que se podría seguir con esa iniciativa porque me parece valiosa para poder acercar las nuevas tecnologías a lugares donde no las tiene. Estamos próximos a iniciar el ciclo Sierra y Amazonía aquí en el Ecuador. Regresan los pequeños a clases, ya sea de manera virtual, hay algunas opciones de manera presencial, controlada con algunos establecimientos educativos. Sin embargo, hay algunos padres de familia, he conversado con algunas madres, algunos padres de familia que dicen, yo no les voy a mandar a mis hijos a clases este año, porque para mí, mi prioridad en estos momentos, más que estudien, es que no se contagien. ¿Esto a futuro va a generar algún problema? ¿Va a generar una nueva brecha? Porque estos chicos, claro, van a estar en casas entretenidos, probablemente en la televisión, en el internet, no van a estar siguiendo clases, van a tomar clases un año después. ¿Esto generará algún tipo de diferenciación educativa, incluso de desarrollo en los chicos y en los adolescentes, en los niños y en los adolescentes a futuro? Difícil preverlo, pero creo que sin duda interrumpir durante un año el proceso de escolarización sí puede tener evidentemente unas consecuencias, ¿no? Más aún cuando no es que ese proceso va a seguir en casa. No todos los padres tal vez puedan atender las necesidades educativas de sus hijos en casa, ¿no? Porque Claro. simplemente ellos sí tienen que salir a trabajar o simplemente por otras razones, ¿no? Entonces, se daría en este caso un rezago, en este caso, de la población que no asista, ¿no? Eso es lo que podría decir más, pero creo que habría que tomar en cuenta otros factores, no podría prever Claro, con importante. mayor exactitud al respecto. Carlos Bastidas nos dice, es muy importante más que todo por nuestros hijos, por sus estudios. El Internet es ya un servicio básico. Y a nosotros, los mayorcitos, también que aprendamos porque nuestros hijos nos enseñan, son nuestros maestros. De ahí hablamos también de la brecha generacional, hablamos de que hay personas de que sí, pueden tener Internet, pueden tener acceso a las tecnologías, pero no saben utilizarlas. Y eso también es una brecha. Por supuesto, no se sabe utilizarlas. Lo que he encontrado incluso en alguna población juvenil actualmente es que incluso dentro de los jóvenes no todos conocen el adecuado uso de las tecnologías. O sea, pueden saber utilizar el celular, las funciones más importantes, pero hay otras Herramientas. tecnologías que no las conocen del todo bien. O sea, a veces pensamos que los jóvenes pueden dominar todas las tecnologías y no, en realidad no es así. En realidad no Claro. es así. Quizá utilizan algunas preferentemente y su conocimiento experto está en ellas, pero en otras, posiblemente incluso aquellas que están asociadas o que se utilizan más en el ámbito educativo, su conocimiento es menor. Nos dice una oyente, dice, las clases empiezan el 1 de septiembre, todo de forma online. ¿Cómo serán estos nuevos profesionales? ¿Qué impacto tendrá esto en la sociedad? Estamos formando profesionales vía online. ¿Cómo serán estos profesionales después cuando regresen al contacto cara a cara, cuando ya estén en las oficinas, cuando ya tengan que ponerse zapatos y no pantuflas para trabajar? ¿Habrá un impacto en eso, cree usted, doctor? Bueno, yo creo que la situación de la enseñanza online no va a pervivir mucho tiempo, es decir,
No Esperemos, pensamos que, eso no estamos pensamos logrando. que dure unos 10 años, 20 años o algo así, aunque existe, obviamente, desde hace muchos años ya también la tendencia a que mucha de la enseñanza, sobre todo la enseñanza universitaria, por ejemplo, empiece a virtualizarse, ¿no? Es decir, a realizarse a través en línea, ¿no? Entonces, por Ujú. ejemplo, hay carreras que se ofertan en línea, ¿sí? Que no son presenciales, lo mismo maestrías incluso, ¿no? Eh, pero ya a nivel de una generalización completa de la enseñanza en línea, yo no sé si es que eso llegue a pasar efectivamente. Creo que en este momento es la opción que más a la mano que tenemos para poder evitar algunas cosas, ¿verdad? Y al mismo tiempo no interrumpir los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero creo que viéndolo más a largo plazo, creo que habrá una vuelta, ¿sí? A una enseñanza de presencialidad, pero que tenga un fuerte componente ya en línea, es decir, un fuerte componente con herramientas, orientado hacia el desarrollo de capacidades y destrezas que tengan que ver con los usos de estas nuevas tecnologías. Eso creo que Nuestro será oyente, una de las cosas resultantes ajá. de esta pandemia, ¿no? Bueno, nuestro oyente dice, me refiero al impacto como sociedad, ¿será evolutiva o estancada? Difícil decirlo, no creo que pueda hablarse de evolutivo ni de estancado porque hay varios otros factores que van a estar concurriendo Ajá. para eso. Como digo, es posible que lo más probable es que en un tiempo, a mediano plazo, la situación se revierta y no continuemos de esta manera. Lo que sí está claro es que la enseñanza online puede suplirse puede suplir de muchas formas una enseñanza presencial, pero no de todas. Es decir, Pero no no de puede todas, suplir claro. por completo, Por evidentemente, supuesto. ¿no? Por ejemplo, el Eh, desarrollo de los más pequeñitos es tan importante el contacto con sus pares, porque por más que evidente. tengamos en la mejor escuela del mundo y seamos unos padres que estamos ahí con ellos al 100% y ayudándole a desarrollar sus destrezas, la importancia del contacto con sus pares es una parte súper importante en el desarrollo de la parte, de su parte social, incluso de muchas otras destrezas de los pequeños, y eso Por, es importante recordar. Doctor, por hay supuesto. algo que probablemente las generaciones anteriores, y ahí sí me sumo a la generación anterior, nos quejamos mucho y es el desarrollo del lenguaje. Al momento de estar en contacto con las tecnologías, hay no sé si decir, pero un mal manejo del lenguaje. Utilizamos el lenguaje de una manera, no sé si decirla más rápida, para escribir más rápido, para hacer las cosas más rápido, y se nota, no voy a generalizar tampoco, muchos de los chicos ahora, de una falta de interés, por ejemplo, en la escritura correcta. En la escritura, tanto a mano, en la escritura correcta, por ejemplo, ortográficamente, de la forma como se expresan. Esto tiene que ver con el contacto con la tecnología, con el contacto con el teclado del celular, de la computadora. Por supuesto. A ver, esta es una respuesta que atiende más a lo lingüístico Ujú. y hay que tener en cuenta algo. A ver, yo hablaba al inicio de diferentes tipos de tecnologías, ¿verdad? ¿No? Hay unas tecnologías que son las tecnologías de la palabra, sobre todo de la palabra oral, que Ujú. fueron tecnologías que durante muchísimos siglos, milenios, estuvieron en diferentes sociedades, ¿no? Eso implicaba que la forma de construcción del pensamiento, de las oraciones, si se quiere, del hilo del discurso, tenía una forma muy precisa, ¿no? Por ejemplo, recordemos algún Havelock, Onk, nos recuerdan que, por ejemplo, los juglares en tiempos de Homero, en la Grecia presocrática, se aprendían de memoria todos los versos de la Ilíada. Por Pueden supuesto, imaginarse lo que ustedes eso, se es aprendían de memoria todos increíble, los versos de la Ilíada. claro. Mucho de esto tenía que ver con eso. Esa era una forma de tecnología de la palabra y estaba determinando una forma específica del lenguaje. Cuando viene la escritura, y sobre todo cuando viene la imprenta, más todavía, ajá, Claro. porque ahí es donde se generaliza todos los procesos de escritura, la forma del lenguaje adquiere un aspecto diferente, ¿sí? ¿Mm? Entonces, es un lenguaje
quizá más construido en lo argumentativo, en una construcción lógica, un lenguaje que a partir de la creación de las reales academias incluso se preocupa del cuidado propiamente de las formas, del ortográfico, de la puntuación y de todo esto, ¿no? Como era obvio, con el advenimiento de nuevas tecnologías, en este Esto caso las también iba a cambiar. tecnologías de la información y la comunicación, el lenguaje se va a modelar de otra manera, ¿sí? ¿Ya? El problema es que quienes estamos acostumbrados, venimos de una cultura del libro, ¿sí? Y Que no tenemos podemos, que no podemos una... leer en la tablet, doctor. Yo hasta ahora no. Bueno, no, yo sí lo leo, yo sí lo leo, pero vengo de una, sigo viendo de una cultura del libro, sigo viniendo de una Por cultura del libro. supuesto, es La gran increíble. mayoría de mis libros están en una tablet. Tengo una tablet con alrededor de 1000 libros que están allí. Wow. De hecho, lo considero que es más positivo incluso para el cuidado del medio ambiente. Me parece Exacto. valioso. Hace Esas son una falta de la las cosas rayada. importantes. Pero el asunto a lo que voy es que aun cuando yo tenga la tablet, ¿verdad? La lectura de los libros sigue siendo a partir de una cultura del libro que determina una forma de lenguaje específica. Claro. Si ustedes analizan, por ejemplo, la diferencia del lenguaje que se da, por ejemplo, a través de las redes, ¿no? Ahí vemos Exactamente. un lenguaje constituido de una manera totalmente diferente, Totalmente diferente. totalmente distinta, totalmente distinta. Lo que decía es que, claro, a nosotros quienes venimos de la cultura, una cultura más de libro, de la escritura, nos escandaliza en muchas formas este otro tipo de lenguaje. Pero de Claro. alguna manera es una forma de acomodación del mismo lenguaje a las nuevas tecnologías. Las tecnologías, y eso es algo que no nos damos cuenta en lo suficiente, determinan las formas del lenguaje. Increíble. Esto es muy, muy importante saberlo, ¿no? Ya. Determinan las formas del lenguaje. Si nosotros desarrolláramos, me permite, si nosotros desarrolláramos, por ejemplo, una tecnología de comunicación telepática, en donde no hay, por ejemplo, me estoy imaginando, ¿no? Una tecnología de comunicación telepática en donde no hay una mediación objetual de algún objeto Ajá. tecnológico como lo conocemos ahora. Eh, a lo largo del tiempo, ¿sí? Nuestra forma de hablar, de pensar o de estructurar el lenguaje, que ya no se articularía a través de la palabra, de la voz, sería igualmente diferente, ¿verdad? Entonces, esto es importante tomar en cuenta. Toda tecnología va a modelar de una manera diferente el lenguaje. Entonces, no satanizar tampoco este cambio de lenguaje y la forma en cómo ahora las nuevas generaciones articulan el lenguaje. Lo importante es solamente pedirles que se fijen un poquito en la ortografía, porque eso sí da calambre al ojo, doctor. Eso es importantísimo poder cuidar, porque por algo está ahí la ortografía, si no cada uno escribiría con su propia forma de hacerlo. Entonces, esa nada más es ahí Yo creo que lo importante es poder hacer las dos cosas. Es decir, ajá, poder comunicarse eficazmente por WhatsApp, por ejemplo, por Twitter, ajá, y al mismo tiempo poder comunicarse eficazmente a través de un ensayo académico, por ejemplo. Creo que exacto, las dos cosas son importantes, ¿no? súper importante. Y eso es lo que se debería cultivar y propender, ¿no? Claro, porque todavía tenemos, por ejemplo, ahora tenemos los nuevos profesionales que a veces por no cuidar la ortografía también pueden caer en este tipo de cosas, no sé, por ejemplo, al momento, como dice el doctor, de hacer un ensayo académico, al mandar, por ejemplo, una proforma de su trabajo, mandan la proforma con faltas de ortografía, Dios mío, ¿quién les contrata? Con faltas de ortografía. Así que chicos, por favor, que eso sí solamente tengamos en cuenta. Doctor, al inicio usted conversaba sobre las lenguas ancestrales, los pueblos indígenas, y es parte además de su trabajo que usted es especialista en esto. ¿Cómo afecta las tecnologías a los pueblos indígenas? Estamos viendo además, últimamente ya salía la noticia de una de las lenguas en la Amazonía que se estaba perdiendo. Y al parecer no tenemos como mucho cuidado en preservar algo tan importante que es para nosotros, para la identidad del Ecuador, que somos tan ricos también en esta parte cultural, en la parte de las lenguas ancestrales. ¿Se están viendo afectadas por esta ola tecnológica? A ver, en el Ecuador existen 14 nacionalidades y 11, en algunos casos, dependiendo del análisis, 12 lenguas indígenas. Un Las montón. lenguas indígenas han tenido un, una situación muy difícil en los últimos, no años, no solo décadas, sino siglos.
porque se han visto obviamente arremetidas por el castellano, por la lengua oficial, ¿no? La colonización también. Esta presencialidad del castellano en todos los ámbitos de la vida se ha visto además en los últimos años fortalecida, ¿sí? A través de los medios de comunicación, efectivamente, ¿no? Es decir, la Claro. televisión, la radio, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que en algunos casos estas tecnologías puedan haber afectado al uso, ¿sí? De las lenguas indígenas. Pero no en todos los casos, porque también, sobre todo en el caso de la radio, ajá, se ha logrado, por ejemplo, el uso de las propias lenguas indígenas Tratar de con esta rescatar. tecnología radial, ¿verdad? Ujú. Entonces, no todas las tecnologías están nuevamente desde este punto de vista en contra de la vitalidad de las lenguas indígenas. Lamentablemente tendemos a pensar, y eso sería un peligro, que las lenguas indígenas, por llamarlas así, ancestrales, como tú las has llamado, yo estoy en Aparece. contra de ese término, valga decir, no las considero en ningún momento ancestrales, ¿Por qué son no son ancestrales? son totalmente contemporáneas, ajá, son Ah, totalmente ok. contemporáneas, pues el Porque se castellano están podría ser manteniendo hasta igualmente hoy. ancestral, Ok. pues el castellano podría ser igualmente ancestral, porque estamos hablando de que las Mm, primeras jarchas mozárabes son del año 750 aproximadamente. ujú. Entonces, podríamos igual reclamar ancestralidad para el castellano, ¿no? Pero entonces es un problema, ¿no? El A asunto es ver. que a veces pensamos que, claro, por llamar las lenguas ancestrales, son lenguas del pasado y que deben Ajá. quedarse en ese pasado y que sus hablantes deben quedarse en ese pasado. Y eso no es así. Ajá. Sus hablantes son tan contemporáneos como nosotros, son miembros de esta sociedad y tienen no solo el derecho, sino la obligación también de entrar a este mundo de lo tecnológico y de aprovechar sus bondades, ¿no? Ujú. Esa es mi posición con respecto a eso. Con respecto a la situación actual de la pandemia, habría, no sé, no, es muy temprano para decirlo, ¿no? Hay cosas que pueden haber sido incluso favorables, tal vez, si usted se pone a ver con respecto al mantenimiento de una lengua, porque si usted se Ujú. ponen a ver, algunas comunidades han decidido aislarse. El hecho de aislarse, ajá, Incluso eh, ahora por el ha, cuidado, ¿no? por el cuidado, efectivamente, para Claro. no ser contagiadas. El hecho de aislarse ha tenido como consecuencia posiblemente un fortalecimiento de las relaciones sociales al interior de la comunidad y por lo tanto desde ese punto de vista de las formas de comunicación, lo cual podría haber incidido en un fortalecimiento de las lenguas, por ejemplo. Pero Viendo insisto, entonces el todavía es lado muy, positivo de lo que sucede en desde este ese lado, claro está. lugar. Desde ese lado, claro está. Pero claro, es muy temprano todavía para hacer una evaluación al respecto y tendríamos que tener mayores datos. Quiero mandarles entonces un saludo a nuestros compañeros de Chusi, que es el programa aquí en Pichincha Universal, también en lengua quichua, justamente como usted decía en la radio, creo que es uno de los medios que más rescata y ha rescatado hace algunos años las lenguas indígenas de nuestro país, que ya no les vamos a decir ancestrales porque bien nos ha corregido el doctor Jorge Gómez. Muchísimas gracias. Quiero hacer, hacerle partícipe de nuestros comentarios de algunos oyentes. Edwin Yepes dice, buenos días, saludos cordiales, espero que estén bien. Claro que la tecnología ha cambiado mucho, porque todo lo hace fácil, porque hasta el panadero es diagramado, pero usted no se da cuenta que cuando usted quiere escribir con esfero, un lápiz o un marcador, las letras que escriben o caligrafía de ahora es pésima. Hay estudiantes de colegios universitarios también que tienen mala caligrafía. Y hasta los profesionales, qué pena que la tecnología nos gana. Esa también es otra apreciación de nuestro oyente Edwin Yepes, dice. Hablando ya en cambio de la caligrafía, claro, Sí, estamos... es otra tecnología de la escritura, la Escriben calidad. solo con dos dedos porque ya no se da taquigrafía, ¿no? En los Cl- colegios, claro, ya no se da, obviamente. Sí, así es. que sería importante también para que puedan digitar de manera correcta. Y ya la caligrafía es otro tema también. Ujú. Antes, quiero mandarle un saludo a Sol Romeluna. Dice, la Kindle se permite subrayar y puedes tener toda la biblioteca adicional. Los libros son mucho más baratos en ese formato. Hablándonos sobre la lectura en las tablets. Creo que a mí me hace falta un libro. Tener el Te librito. recomiendo. Creo que es una parte un poco más nostálgica, estimado doctor Jorge Gómez, que se nos acaba ya el tiempo y quiero darles la respuesta a nuestra pregunta del día de hoy. ¿Crees que la brecha digital ha aumentado en estos momentos de pandemia? El 96% dice que sí y el 4% dice que no. Doctor Jorge Gómez Rendón ha estado con nosotros, antropólogo, conversando sobre la brecha digital, sobre las diferencias entre los conectados y los no conectados. Doctor, una conclusión para terminar nuestro programa.
Una conclusión. Yo creo que tenemos que hacerle frente a la tecnología de dos lados. Bernard Stiegler habla de que la tecnología es un fármaco en el sentido de que es algo bueno y es algo malo al mismo tiempo. Entonces, el uso consciente de las tecnologías nos puede ayudar a salir adelante, pero también tenemos que estar muy atentos, ¿sí? a los malos usos de ellas. Creo que eso es lo importante. Importantísimo, entonces también estar ahí pendientes siempre, incluso de los niños y los adolescentes, sobre todo, que es a qué están expuestos, a qué contenidos están expuestos en las redes sociales, en el internet. Muchísimas gracias, estimado doctor Jorge Gómez. Quiero agradecerle mucho por estar aquí en nuestro programa. A nuestros queridos oyentes, gracias por estar con nosotros. La invitación para el día de mañana, ya saben, un programa especial en toda Pichincha Universal. Vamos a defender y a festejar la libertad de expresión, porque la libertad de expresión está aquí y nosotros somos ese ejemplo. Así que Pichincha Universal, porque la Pichincha es mía. Mañana todas las voces con Pichincha. Hasta mañana, nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego.